Hay situaciones en la vida que solo pueden afrontar las personas más atrevidas. Sortear los escollos y los desafíos que nos presenta suponen un gran reto para los más valerosos. Hay seres humanos que no lo han tenido fácil, pero a pesar de los traumas de la infancia han conseguido crear una enorme virtud de una tremenda desgracia. Así es la historia de Named, un ejemplo de superación imprescindible para poder entender la fuerza del ser humano. Ejemplo de deportista y orgullo paraolímpico de nuestro país, orgullo de Canarias y sobre todo referente absoluto para los que piensan que no hay una luz al final del túnel, porque la vida está hecha para los que tienen el coraje de andarla con paso firme. ¿Qué tal has empezado el día? Pues la verdad que muy bien, como siempre a las 6 de la mañana. ¿Qué esperas de esta entrevista? Pues espero sobre todo pasar un rato agradable y poder hacer llegar algunos de los mensajes que intento hacer llegar muchas veces. Sabes que aquí en Confesiones hemos grabado desde el presidente del gobierno a altas figuras de la sociedad canaria. ¿Eso te pone nervioso? No, la verdad es que no. Y si te digo que hemos entrevistado a tus mejores amigos que nos han podido contar cosas curiosas de ti, ¿eso sí que te podría poner nervioso? Me daría curiosidad. Querría saber qué han dicho porque luego se las tendrán que ver conmigo también. Bueno, Delia te está maquillando. ¿Crees que vas a salir guapo? No tengo ni idea, tendré que fiarme de ustedes. Transformar mi vida a través del esfuerzo y el dolor. Confianza. Que no llore y que tire para adelante. Mi testarudez. El aparentar innecesariamente. Las caras de mis padres. Dicen que hay fuerzas extraordinarias que nacen desde lo más profundo de cada ser y que son capaces de llegar a lugares insospechados. En el nivel más alto de esta expresión humana, Enamed Mohamed Yadid sabe a la perfección qué significa sentirlo. Con tan solo 8 años Enamed se quedó ciego y con 9 aprendió a nadar, un deporte que sirvió como revolución interior y que daría un cambio radical a su existencia visualizando su futuro brazada a brazada. Nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1987. Al año de nacer su familia se trasladó a Marruecos. La mudanza coincidió con la pérdida de visión de su ojo izquierdo por culpa de un glaucoma, y en Marruecos no estaba permitida la escolarización de niños con discapacidad visual, por lo que su familia tuvo que volver a Gran Canaria. Cuando ganó la ceguera, como siempre le gusta decir, aprendió a visualizar la vida con su mente. Salió a flote nadando y encontró en su interior el regocijo de sentir cada instante de la vida. En el agua era libre y desde ahí creó su leyenda deportiva. Enamed ha ganado 38 medallas para España en natación, 9 de ellas en Juegos Paralímpicos, con 4 oros en Pekín 2008. Lo ha vuelto a hacer, nueva medalla de oro para España, espectacular, Enamed, brillante, el nadador canario. Como deportista de alto rendimiento, superó un Ironman, también corrió una Spartan Race, además, por si fuera poco, subió el Kilimanjaro y atravesó el estrecho de Gibraltar nadando. Unos hitos deportivos al alcance de muy pocas personas en la faz de la Tierra. Ayudando como buen lazarillo, tras los Juegos Paralímpicos de Londres 2012,
decidió convertirse en coach personal y en 2014, tras convertirse en el primer ciego en acabar el Ironman de Lanzarote, escribe su primer libro, Iron Mind, un relato que le enseñó que es más difícil escribir que el simple hecho de terminar esta extenuante prueba deportiva. Con el tiempo y tras años de aprendizaje, Enamet es considerado una de las personalidades más respetadas en España. Orador motivacional, enseña a las personas a conocer sus límites para superarlos y alcanzar así las metas que lleven a cada ser humano a su triunfo personal. Un hombre incansable, ejemplo de coraje y fuerza, que entiende que el deporte es como la vida y en esta, si bajas la guardia, te llegan los golpes. Porque lo que este gran canario ha comprendido a lo largo de sus 34 años de vida es que se ha convertido en un ser humano que ayuda a los demás a ver la vida como un regalo insuperable. Pero creo que en esta vida quien pregunta es ignorante durante 5 minutos, pero el que no pregunta lo es toda la vida. Enamet, bienvenido a Confesiones. Muchas gracias. Yo tengo la sensación de que, a pesar de que no ves desde hace muchos años, tú llevas una vida de color. Pues creo que tengo una vida muy afortunada, diría más bien. Porque creo que he hecho casi siempre lo que he querido o lo que me he propuesto, y eso también ayuda a darle color a la vida. Porque tú sí que has visto a lo largo de tu vida, concretamente en esos primeros 8 años, y que de repente se te viene esa losa encima. ¿Cómo fueron esos primeros años? Mientras veía, era una persona bastante inquieta. Era un niño que tendía a jugar mucho tiempo solo porque era muy imaginativo, pero era inquieto, sí, yo creo que esa es la palabra que mejor me podría definir, inquieto y curioso. Y cuando me quedé ciego y de repente empezaron a decirme que la vida tenía que cambiar, una parte de mí no lo entendía y no lo aceptaba, por supuesto. Entonces los primeros años, todo el tiempo desafiando las barreras que me iban poniendo. Que no se puede montar en bicicleta, yo montaba en bicicleta, rompí 3. Que no se puede correr, pues yo corría, claro, así que ves con la frente, ¿no? Y suma y sigue. Entonces fue una época de intentar entender o intentar aceptar lo que los demás me pedían que hiciera versus mi parte interna que no quería aceptar esas reglas. ¿Y cómo eran los momentos complicados, Enamet? Los momentos en los que un niño de 8, 10, 12, 14 años, todo ese proceso, se viene abajo. Pues mira, los momentos complicados empezaron después de que volviera del internado de la ONCE, porque yo desde los 9 a los 13 estuve en un internado de la ONCE en Madrid, que mis padres decidieron que fuera allí porque iba a tener una educación mucho más óptima, y afortunadamente así fue. Y cuando regresé a Las Palmas a los 13 años y empecé a estudiar en el instituto, en el Tomás Morales, ahí es cuando empezaron muchos de los momentos complicados, porque en la adolescencia tú quieres ser aceptado por tus pares, quieres ser como los demás. Entonces, durante esos años yo decía, es que a mí no me invitan a salir o no me invitan a ir de fiesta con ellos o a hacer cosas con ellos, y yo pensaba que era por ser ciego, ¿no? Entonces, esos momentos son muy difíciles. Luego ya descubrí la verdad. ¿Qué era? Que no me invitaban porque dice, pues si tenías que entrenar y al día siguiente te tenías que levantar temprano, entonces no te vamos a invitar porque sabemos que ibas a decir que no, que estabas entrenando. Pero claro, ese es el problema con el ser humano, adjudicamos explicaciones antes de pedirlas, ¿no? Y claro, como adolescente, pues esos momentos duros pues son muy duros. Lo que pasa es que la frustración que tenía o la soledad que sentía la volcaba o la transformaba nadando. Porque la natación llega a tu vida justo en Madrid, en la ONCE, ¿no?
Sí, yo antes de quedarme ciego tenía miedo al agua. De hecho, tengo una imagen en mi mente, de pie en la playa de las Canteras, mis hermanos en el agua y yo no queriendo meterme porque me daba miedo el agua. Y sin embargo, cuando estuve en el internado de la ONCE, que todos los niños sabían nadar y yo no, pues al final me apunté a nadar porque dije, no voy a dejar que se rían de mí. Y ahí empecé a aprender a nadar como hobby y me encantaba, porque la piscina es un sitio donde no hay limitaciones, no hay obstáculos, no hay escalones. Tú tienes 25 metros o 50 metros, cuentas brazadas y ya está, no hay nada más. Y sin embargo fuera todo eran dificultades, limitaciones. Claro, yo empecé primero a nadar como cualquier niño, en las clases de natación, pero los sábados pasaba entre 2 y 3 horas metido en el agua nada más que jugando. Entonces eso me dio una sensibilidad y un tacto que le llamamos los nadadores, un tacto con respecto al agua muy grande que luego me ayudaría a los 13-14 años en la época del instituto a volcarme en la natación. Porque ¿qué siente Enamed cuando está en una piscina nadando? Bueno, depende para qué esté nadando. Depende. Final olímpica. Pues determinación y control, mucho control. Y hay un punto donde vas nadando y de repente metes la mano en el agua y sientes el agua de una manera distinta y es cuando sabes que va a salir bien. Entonces, en una final olímpica es de los mejores momentos que he pasado en mi vida, pero no por la victoria, que es por lo que quiere la gente, sino por la presión. Cuando tú te pones delante del pollete, que le llamamos nosotros el trampolín, y se hace el silencio en la piscina antes de que vayas a competir, sabes que cualquier mínimo error te puede costar esos 4 años. Sabes que puedes ir primero y si te equivocas, y más los ciegos, y te subes a la corchera, puedes quedar tercero o peor aún cuarto. Porque es 1000 veces mejor quedar octavo que quedar cuarto. Que al menos octavo tienes el honor de ser el último de la final. El cuarto no eres nadie. Eres igual que el tercero, pero sin medalla. Entonces, esa presión de que te lo juegas todo, que tu cuerpo, tu mente, tu espíritu tienen que estar alineados y dar el 100%, es algo sublime. Enamed, disciplina, constancia y sobre todo buena persona. Comparte los mismos valores que comparte como deportista, eso es lo que le hace tan grande. Es mi apoyo, mi confidente, mi consejero muchas veces. Y es una persona que de repente empieza a formar parte de mi vida, ¿no? Entablamos una amistad en la que al final el lado humano que yo conozco, quizás poca gente lo ha conocido, y es una persona que a nivel, te digo, a nivel personal y en distancias así cortas, es un 10. Es un tío íntegro, un tío que pisa fuerte en la vida. Y que siga aportando su granito de arena y su toque especial a todas las cosas que hace y sobre todo el trabajo con las personas. Excelente. Para mí es una persona excelente, súper buen amigo. Enamed nunca ha sido especial por eso. Para mí ha sido especial por otras cosas. Me quedo con que al final hay pocas personas que cuando tú hablas con ella o cuelgas el teléfono, te paras 2 segundos y dices, joder, qué bien me siento. A pesar de que sé que las personas cambiamos y evolucionamos, y menos mal, pero que siga teniendo esa hambre que tiene. Si nos dieran en la vida una persona solo, que puedas tú elegir para tenerte al lado, así que aparezca, esa exclusividad quizás es él. Si no te hubieses quedado ciego, Enamed, ¿habrías sido nadador profesional también? No. ¿Por qué? Que en mi familia no se hablaba de deporte, no nos interesaba el deporte, no era algo en lo que estuviéramos, no sé, en mi casa nadie ha hecho deporte. Pero ¿cómo es eso de ganar la ceguera? Te lo he escuchado varias veces en varias entrevistas y no termino de entenderlo al 100%. ¿Qué significa ganar la ceguera? ¿Qué escuchas tú cuando oyes ganar la ceguera?
¿Qué entiendes? Pues dos términos completamente contradictorios. Por uno ganar y por otro ¿Por qué? un proceso vital muy traumático, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que cuando la gente habla perdí la vista, habla desde la pérdida. Que es lo normal. Sí, de lo que te falta y lo que no tienes, no vas a recuperar, no puedes encontrar objetos perdidos, y hablas de la pérdida. Cuando se habla desde la pérdida, te colocas en un juego en el que no puedes ganar. Las reglas están en tu contra. Sin embargo, ganar, al final cada uno define ganar de una manera. Pero cuando tú decides ganar algo, requiere un esfuerzo proactivo de tu parte, requiere una entrega, una dedicación, un esfuerzo. Y la ceguera no es una pérdida, la ceguera es un hecho. Nosotros al final, mira, tenemos 3 niveles de realidad siempre. Lo que ocurre, que es la ceguera, desprendimiento de retina y ceguera. Lo que la sociedad, por lo que nos han enseñado, por el contexto cultural, etcétera, etcétera, vamos a entrar en eso, dice que ha ocurrido, le da significado. Y luego el tercer nivel de realidad es lo que nosotros interpretamos de estos 2 anteriores. Entonces, cuando tú decides romper la baraja y empezar a construir tus propias reglas, tienes que optar. Y yo opté por ganar la ceguera, porque es algo que me gano todos los días. Pero Enamet, ¿a ti no te hubiese gustado no ser ciego? No lo pienso. Me encanta la vida que tengo. Me siento una persona muy afortunada. De hecho, esa pregunta me la hizo un niño de 9 años después de Pekín, que si cambiaría las medallas por volver a ver. Y la respuesta a mí me sorprendió en su momento, pero a día de hoy sigue siendo que no. Porque, ¿qué es lo que puedo hacer si viera? ¿Qué ahora no puedo hacer? ¿Conducir? ¿Ser piloto? Que no voy a hacerlo. Y poco más. En aquel momento en el que con 8 años pierdes la visión después de estar viendo, ¿cómo recuerdas tú lo que es la vista? Pues mira, ha sido muy curioso porque es muy diferente el ser ciego de nacimiento a quedarte ciego con años ya, ¿no? Hay una gran diferencia, porque tú sí sabes lo que es la luz, sabes lo que es ver un niño que nace ciego, una persona que nace ciego, no sabe lo que es eso y a lo mejor lo imagina de otra forma. Entiendo que son procesos distintos. No, yo, gracias a Dios que vi, porque hay muchas cosas que no se pueden entender. Yo le digo a veces a la gente intentar explicar un color. ¿Cómo es el color verde? Pues como cuando cortas una hierba, el olor de la hierba, cuando se corta una hoja. Y yo, no, eso no es el color verde. O sea, hay cosas que no se pueden explicar si no se han visto. No se puede explicar el horizonte, la mirada cuando estás de pie, por ejemplo, en el Paseo de las Canteras y miras al horizonte y ves el mar y ves el cielo cuando se unen. Eso no se puede explicar, o una puesta de sol, no se puede explicar. Entonces, para mí ha sido un proceso muy curioso porque esas imágenes siguen presentes, el cerebro no entiende la ceguera total, una vez que has visto, todo se lo imagina. Y lo que pasa es que en la adolescencia y a los 20 años, mi cerebro era mucho más preciso con lo que se imaginaba y con los años ha ido perdiendo interés en recrear las imágenes de alrededor. De repente un día se te ocurre hacer un Ironman, aparte de la natación de la que ya hemos hablado. De repente un día quieres hacer un Ironman y te pones a entrenar para ir a Lanzarote a una de las pruebas más duras del mundo. ¿Por qué esos retos? Pues han sido por diferentes motivos. Antes era, ya te digo, por demostrarme que podía conseguirlo e intentar desafiarme. De hecho, el Ironman lo hice porque pensé que era imposible. Bueno, si hubieses pensado que fuera imposible, no lo habrías hecho, ¿no? Es que eso es lo que yo tengo de malo, que mi testarudez a veces juega un poco en mi contra. Entonces, cuando pienso que algo es imposible, se me queda entre ceja y ceja y tarde o temprano lo intento. ¿Qué hubiese pasado si no hubieses terminado el Ironman? Pues lo habría vuelto a intentar. Otro de tus retos, también muy sonado, fue el ascenso al Kilimanjaro. ¿Qué se siente ahí arriba? Pues la verdad es que para mí fue un anticlímax,
Para mí el momento mejor del momento de subir al Kilimanjaro fue justo antes de llegar a la cima, cuando ya sabíamos que íbamos a llegar, y luego en la bajada, porque la bajada la hicimos corriendo y me lo pasé en grande, saltando las piedras, bueno, fue una locura. Y tanto. Pero la cima fue un anticlimax, porque cuando llegamos arriba, yo me acuerdo de girarme y decirle a Javi Cruz, que era el jefe de expedición, ¿y ahora qué? Dice, nada, siéntate ahí, que vamos a hacer unas fotos. Fue como, a mí de qué me sirven las fotos. O sea, no, es que hay unas vistas espectaculares, y digo, peor me lo pone. Era un tipo que, a pesar de su carencia, en este caso en la visión, era un tipo que pisaba con fuerza, un tipo que iba seguro por la vida. Esa fue mi primera impresión y eso fue un poco lo que me quitó de repente todas las dudas al cruzar varias palabras con él sobre mis perspectivas de cara a subir una montaña tan grande como es el Kilimanjaro. Era una cosa muy bonita de ver para mi experiencia como alpinista, pero muy complicada para gestionarla él como deportista de alto rendimiento, claro. Yo aprendí muchísimo, es la expedición con los compatriotas deportistas canarios de élite con los que he tenido fortuna de compartir montaña, ha sido la experiencia más enriquecedora, de lo estresante que era guiar, porque yo no me había dado cuenta tampoco, al igual que en Amed, de la cantidad de piedras que tiene una montaña. Por ejemplo, había un terreno medio adoquinado, pues le llamábamos Vegueta, como alguna de las calles de Vegueta, y ya él se imaginaba el adoquinado. Había algún terreno más liso, de tierra lisita o lo que sea, más camino, digamos, pues le decíamos Triana, como no vas a tener ningún obstáculo. Rodilla derecha, quería decir que era una piedra que le iba a llegar a la altura de la rodilla y le iba a venir por su lado derecho. Vamos a bajar por una rampa que repala de gravilla, ¿eh? Porteador sentado a la derecha, callado, pasábamos andando al lado y ni lo saludábamos, ni hablábamos, ni él tampoco, y en Amed decía, aquí a la derecha hay un porteador sentado, no hay un porteador, sino hay un porteador sentado. Lo hizo especial para nosotros, en este caso para los guías, para mí concretamente como responsable de la actividad, lo hizo especial sin duda en Amed y su condición de invidente, está claro. En Amed, ¿hay algo que hayas desarrollado a raíz de que hayas ganado la ceguera que las demás personas jamás podrían llegar a conseguir? Sí. ¿Por el qué? Después del Kilimanjaro, ¿cuál es el próximo reto de Amed deportivo? Pues mira, un reto que empecé a trabajar por él hace 3 años, lo tuve que dejar por diversas razones y ahora he querido volver a retomarlo, es el Ultraman. El Ultraman es una prueba de 3 días. Sí, por complicar un poquito las cosas, ¿no? Claro, para echar el fin de semana. Y el primer día son 10 kilómetros nadando y 146 en bicicleta, el segundo día son 276 en bicicleta y el tercer día una doble maratón. Y quiero hacerlo aquí en Canarias, porque normalmente se hace en Hawái. Mi idea es, aparte de ser yo uno de los participantes, mi idea es involucrar a instituciones, empresas y sobre todo a la ciudadanía para que hagamos un evento deportivo que yo creo que no hay otro igual en el mundo. Hacerlo para el 2023 y prepararme todo lo posible físicamente, pero también habrá que hacer un trabajo de involucrar a muchísimas personas. En Amed, y aparte de retos deportivos, ¿qué otros retos personales te sueles poner? Por ejemplo, a corto plazo.
Pues mira, ahora mismo en ese ámbito mi vida ha cambiado ligeramente porque yo ahora tengo dos trabajos principales. Uno de ellos es como psicólogo y al final los retos que afronto a nivel personal como psicólogo, como profesional, es intentar ayudar a la gente en el menor tiempo posible. Y eso pues requiere de una dedicación diferente. Ya no es echar horas en la piscina, sino echar horas leyendo y sobre todo revisando y analizando. Y luego mi otro trabajo es la formación en empresas, que obviamente en estos últimos años está bastante parada por todo el tema de la pandemia, y el reto ahora es volver a levantarlo poco a poco. ¿Sueles recibir peticiones de ayuda? Sí. ¿De qué tipo? Te diría que principalmente ahora hay mucho sufrimiento. La gente lo está pasando muy mal, porque las redes sociales cuentan una historia y el corazón cuenta otra. Las redes sociales todo es maravilloso y es bonito, pero ese positivismo extremo es contraproducente porque la realidad es muy diferente. Entonces, hay muchísimas problemáticas relacionadas con la ansiedad, muchas problemáticas relacionadas con la depresión, y una cosa que a mí me está preocupando especialmente y no se habla apenas nada es el tema de los pensamientos de suicidio. De todas maneras, tú como psicólogo juegas con ventaja, ¿no? Porque te viene cualquiera con un problema y lo primero que le dices es mírame a mí, que soy ciego, ¿no? No. Hay gente, mira, me pasó el otro día con un paciente. Entró en consulta, hicimos la consulta, terminó la consulta, se fue y se dio cuenta que era ciego cuando ya nos estábamos despidiendo porque no me había mirado a los ojos ni un solo momento. O sea, en ningún momento se percató de que tú eras ciego. No. Claro, yo en mi consulta, el perro está tumbado durmiendo y yo me muevo, voy, vengo, traigo el agua, etcétera, ¿no? Entonces, nunca utilizo eso a mi favor. Al final, creo que hay cosas que no hace falta decirlas explícitamente y además el problema de cada uno es el problema de cada uno. La persona, al final, si tú estás viviendo una situación muy complicada, a ti te da igual que el otro sea ciego o deje de serlo. No es un factor determinante porque al final te vas y vuelves a tu vida. Por eso creo que huyo muchas veces de, por ejemplo, incluso en las conferencias, de las charlas tipo gurú, ¿no? De lo que yo digo es una gran verdad. No, al final cada uno tenemos nuestra verdad. Yo te digo lo que a mí me ha ayudado y como profesional yo me debo a mis pacientes. ¿Has pensado en alguna vez en entrar en política? Se me ha cruzado por la mente en algún instante, sí. ¿De izquierdas o de derechas? Se me ha pasado por la mente en algún instante. ¿De izquierdas o de derechas? Prefiero no pronunciarme. ¿Por qué? Se está cometiendo un error y es que se sabe que cuando tú polarizas a los grupos es mucho más fácil gestionar los grupos. Claro. Eso ha pasado siempre, o sea, eso es de primero de psicología. Pero es un error, porque cuando hay bandos no hay progreso. Porque no estamos compitiendo entre nosotros, estamos intentando reducir al otro. Y eso es muy diferente de que cuando intentas mejorar para superar al otro. Sí, vivimos una época en la que o perteneces a un bando o estás fuera del mercado, parece, ¿no? O por lo menos eso intentan algunos. Claro, entonces, si me preguntas cuál es mi bando es que como sociedad podamos progresar, porque se nos viene una época muy complicada. Y o remamos todos en la misma dirección, o ya te digo que nos vamos a enfrentar a una época difícil. Recuerdo que el primer momento en el que mi hermano tuvo el accidente o ganó la ceguera, como dice él, fueron realmente momentos muy angustiosos para mi familia. No sabían cómo iban a afrontar esa situación, sobre todo con un niño tan pequeño, porque mi hermano mayor nació ciego, pero él al quedarse ciego, pues yo creo que les pasa por la cabeza muchos interrogantes, muchas preguntas: ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a afrontar? ¿Cómo va a vivir? Un tropiezo en el pasillo. Nos tropezamos porque él iba solo por la vida y nos tropezamos, pero nada, sin conflicto.
El primer día que yo lo conocí, le dijo a la chica de allí, fuimos a una cafetería, y le dijo, ¿y a mí no me das la carta? Pues la pobre se quedó a cuadros, y yo me quedé ya, escucha. Claro, y entonces el tío empieza como a, ¿sabes? Hizo como que la leyese, vale, ya sé lo que quiero. Claro, al final son cosas muy de él, pero que al principio te chocan, después ya te descojonas, pero claro. Súper buen compañero, la verdad. Súper inteligente y se lo sabía todo. La de filosofía contaba sobre los filósofos y él le llevaba la contraria a todos los filósofos. Sabía más que todos los filósofos y llegaba a convencernos. Todo lo que le ocurre alrededor y todo lo que le ha ocurrido, cómo es capaz de adaptarse a ello y hacer de una debilidad una fortaleza. Persistencia, o sea, en el momento que decide que va a emprender algo, lo termina. Sí, era un poco bicho en clase, la verdad. Más de una vez me pedía el estuche, yo se lo daba porque se lo daba, y cuando iba a escribir ningún bolígrafo me funcionaba porque me había quitado todos los muelles. Uno de los mejores nadadores paralímpicos de la historia. No solo con eso, no se conforma con haber competido en unas Olimpiadas, sino que además sube el Kilimanjaro, te monta en un Fórmula 1, te cruza el estrecho. Lo único que recuerdo de esa época es que no sé si él llamó a mi madre o mi madre le llamó a él y le comentó de que había dejado las clases de piano para apuntarse a natación, y mi madre toda indignada y enfadada porque decía que, bueno, que es eso, de que se empiezan las cosas y no se acaban. Y al final es lo que hoy es Enamed, gran parte, por no decir toda, se la debe a la ceguera, es decir, todo lo que ha conseguido, todos los hitos, todos los retos que se ha propuesto, quizás sin la ceguera no hubiese tenido ni la repercusión ni la magnitud que han tenido. Si yo tuviese que decir como profesional de la actividad física cuál es su límite, te diría que es el límite fisiológico que su cuerpo pueda aguantar, porque a nivel de aquí, Enamed no tiene límite ninguno a día de hoy. Ahora, la gente de la natación paralímpica, en la modalidad, por ejemplo, de gente con discapacidad visual, entrene como hacía Enamed. ¿Cómo ha sido la relación con tus padres, Enamed? Que imagino que son los grandes sufridores de las cosas que te han ocurrido al principio. Pues yo tengo mucha suerte porque mis padres han sido unas personas con un pensamiento muy particular. Mi padre es un ferviente defensor del trabajo duro. De hecho, su filosofía era trabajar el doble o el triple que los demás porque tienes menos ventajas que los demás. Así que ponte las pilas, hijo. Y mi madre, por el contrario, era la que siempre me ha animado a ser independiente y que me buscara la vida. Porque según ella, claro, ella no iba a estar toda la vida para cuidarme. Y a base de repetir eso, porque eso ya sabes que el poder secreto de los padres es la repetición constante, pues algo ha calado. Yo ya me di cuenta cuando estuve escribiendo el libro en el 2014-2015, cuando hablé con mis padres de cómo vivieron esos momentos, cuando me quedé ciego, etc., ya descubrí a posteriori que lo habían pasado muy mal, que habrían sufrido mucho. Pero ellos lo que me transmitieron a mí fue naturalidad. O sea, sigue siendo el mismo niño. Así que no puedes cambiar. Entonces, no era excusa el haberme quedado ciego. Y claro, si te transmiten naturalidad, al final el niño de 8 años ve la realidad a través de los ojos de la gente que tiene alrededor. Enamed ha llegado a ser tan popular que estuviste en la Resistencia con Broncano. ¿Cómo fue? Porque hoy en España no eres nadie si no has estado en la Resistencia, ¿no? Ay, hablando de los 800 euros, te he traído una cosa. ¿Qué? ¿Otra multa? No, ¿qué narices? Te he traído lo que te va a librar de la multa. ¿Qué? Un bastón de ciego, macho. No, hombre, pero... Claro. ¿Cómo voy a ir con esto? No, mira. Espera. La verdad que fue curioso. Yo cuando iba a ir al programa me puse a leer el Twitter la tarde de antes y vi los mensajes que mandaban los seguidores del programa, cada cual más bruto que el otro, ¿no? Suele pasar en las redes sociales. Sí, y en la Resistencia más aún. O sea, que fuiste con muchas reservas. No, al revés, fui a por ellos. Entonces, piensa que he competido toda mi vida.
Entonces yo lo consideraba como un desafío. ¿Te supuso un reto intelectual el ir a la resistencia? Más que intelectual, de performance. La resistencia fue un monólogo, no fue una entrevista. Entonces yo sabía lo que iba. Ahora, si me preguntas lo que dije durante la entrevista, no me acuerdo. Yo entré en modo monólogo, que al final llevaba más de 10 años en un escenario, entre las conferencias, las formaciones, y conozco al público. Y el Twitter me ayudó a conocer el público de la resistencia. Y claro, pues David se sumó, me cogió el ritmo. Sí, él entra rápido al trapo. Exactamente, entonces hicimos al final un monólogo a dos. Uno de los titulares que salió publicado en prensa fue: en la natación para ciegos no nos miramos mal. Y es verdad, no estoy faltando a la verdad. ¿Bromeas mucho, Enamed? Yo sí. Yo creo que hay que tener sentido del humor, hay que reírse de uno mismo. Es que, ¿cómo no te vas a reír de ti mismo si vas andando por la calle y de repente te comes una farola? Si es que a mí me haría gracia desde fuera. Entonces, de hecho, el otro día me crucé con un chico que iba distraído con el móvil y se chocó. No sé con qué se chocó, pero yo oí el golpe. Dije, hasta eso lo he visto yo. Claro, el pobre pasó una vergüenza. Nunca nos hace gracia reírnos de nosotros mismos. Es difícil, pero yo creo que una vez que empiezas le coges el gusto, porque le quitas hierro al asunto. Al final, estar llorando o estar riendo es una lección. A ver, entiéndeme, porque esto lo digo con muchas comillas, ¿vale? Muchos matices y pueden pasar muchas cosas. No digo que alguien pierda a un ser querido y se ponga a reírse, que no es el momento, ¿no? Pero cuando son nuestros problemas, es una lección. Tú puedes estar pasándolo muy mal y hacerte gracia a lo que estás viviendo. Porque puede pasar. Y no sé, yo es que creo que nos tomamos demasiado en serio. Y el humor yo lo uso para dos cosas principales. Una, para sentirme bien yo, que me encanta reírme y hacer reír a los demás. Y la segunda, para hacer que las relaciones sean más naturales, porque la gente, y más hoy en día con el tema de lo políticamente correcto, no sabe qué decir. No sabe si hablarte de una manera, hablarte de otra, si a lo mejor las palabras te van a ofender. Y yo pues quito eso de encima de la mesa, volcando la mesa, diciendo, soy el primero que se ríe de mí mismo. Y luego la gente pues te devuelve las bromas. Ahora, si me devuelves la broma, yo te la devuelvo también. Y de eso se trata, de reírse y no tomarse tan en serio. Bueno, Enamed, todavía no te has librado del todo de nosotros, te falta pasar por el confesionario. Primera pregunta, ¿qué sueles hacer cuando no te ven? Esa va con trampa con respecto a ti. Bueno, mi madre me dijo una cosa de pequeño que me quedó bastante grabada, y es que yo hacía las trastadas y venía y me agarraba por la oreja y me decía, que tú no me veas no quiere decir que yo no te esté viendo. Sobre todo teniendo en cuenta que hay veces que me olvido de que la cortina está abierta y estoy por mi casa cambiándome o lo que sea. Cuando ha venido a verme algún amigo, me dice, pero tío, ¿que tienes las cortinas abiertas? Digo, pues yo llevo aquí llevo cambiándome 3 días delante de la ventana, o sea que los vecinos... Bueno, ahora me tienes que decir si quieres contestar o no a la siguiente pregunta, que no te la haré hasta que me digas sí o no. Sí, claro, tira, sí. Enamed, ¿hay algo que hayas desarrollado a raíz de que hayas ganado la ceguera que las demás personas jamás podrían llegar a conseguir? Sí. ¿Por ejemplo qué? Analizar las voces. Yo creo que es una cosa que el resto de la gente no le costaría mucho. Y hay cosas que dice la voz que la gente no es consciente que su voz dice eso. ¿Ah, sí?
Sí, porque en tu voz está las emociones que vives diariamente, está ciertos rasgos de personalidad y obviamente está cómo te encuentras en el momento actual, ¿no? Que es lo que la gente suele escuchar cuando dice, ay, te escucho un poco decaído, pero hay mucho más en una voz y eso es muy difícil de desarrollar. Venga, vamos a cambiar los papeles, mójate conmigo. ¿Y qué quieres que te diga? Lo que dice mi voz. Analizas mucho lo que dices antes de decirlo, generalmente. Generalmente tienes un control de las emociones bastante exacto. Pero cuando no te ven, sí a veces que te enfadas, pero en público intentas controlarlo mucho. Pero es una persona que suele valorar a la gente por lo que hacen, más que por lo que dicen. Y para ti eso es algo fundamental. Y tus emociones diarias sí que te lo sueles pasar bien, eres una persona relativamente tranquila porque la profesión se lleva por dentro. Un análisis imprescindible el que, a partir de ahora, semana a semana, nos brindará Enamed como pieza fundamental en un espacio donde lo más importante es saber llegar a las personas. En definitiva, para contarnos lo que no se ve pero que él solo puede sentir. Un sentimiento como el que ahora nos comparte nuestra retratista. Cierra los ojos y visualiza a Enamed. En un retrato donde los detalles visuales son lo más importante, nos damos cuenta de que lo esencial es realmente invisible. De las cosas importantes que no se pueden ver, sabe mucho Enamed, que conoce mejor que nadie cómo en un abrir y cerrar de ojos la vida te cambia. En su retrato hay mucha luz, mucha sonrisa. No solo la de su boca generosa, simétrica, bondadosa, también la de su mirada, una mirada que no deja de sonreír y que llena su presencia. Está rodeada de rizos ondulantes, juguetones con la vida y con el miedo. Su tez es morena y su belleza reversible. Alguien que dejó de lamentarse hace muchísimo tiempo para ser, ahora más que nunca, ejemplo de superación. Un ser que visualiza en todo momento cada nueva meta y da gracias a la vida y también a su ceguera porque le ha dejado ver lo que muchos aún no vemos. ¿Volverías a confesiones? Hombre, claro, con los ojos cerrados.